Este problema nos dice, de las siguientes afirmaciones, identifica la correcta para la reacción y nos da esta reacción, ¿ok? Y nos dice, el yodo se oxida, el azufre se reduce, el yodo se reduce, el sodio se oxida, ¿ok? Entonces, aquí nos da esta reacción, ¿ok? Y nos dice, de las 4 opciones que tenemos aquí, ¿cuál es la correcta? ¿Ok? Así que nosotros tenemos que ver, todas nos dicen o bien que el yodo se oxida o bien que el azufre se reduce, yodo se reduce, sodio se oxida, ¿verdad? Entonces lo que tenemos que hacer para comprobar estas hipótesis que nos están dando aquí es verificarlo por nuestra cuenta. Nosotros mismos ver qué elementos son los que se oxidan, cuáles son los que se reducen, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es eso. Es decir, tenemos que asignarle estados de oxidación a cada uno de estos elementos, ¿verdad? Para así luego saber quiénes cambiaron y luego ver si se oxidaron o bien se redujeron, ¿ok? Entonces vamos a pisar. Tenemos este compuesto, esta reacción. Listo. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es ver qué elementos cambiaron su estado de oxidación, ¿ok? En la reacción. Y pues obviamente ver si alguno lo hizo, porque puede que aquí ninguno lo haya hecho. Entonces no sería una reacción redox, pero pues bien, vamos a ver. Primero, los coeficientes estequiométricos que tenemos delante de la reacción, que no nos vayan a hacer ruido, ¿ok? Están ahí porque la reacción ya está balanceada, por eso, ¿ok? Pero no los necesitamos ahorita para poder calcular o identificar los estados de oxidación. ¿Okay? Así que no nos vayamos a confundir con eso. Los únicos que sí necesitamos son los subíndices, ¿ok? Nada más. Entonces vamos viendo. Nosotros sabemos que el oxígeno siempre es -2, ¿verdad? El sodio es un elemento del grupo 1, por lo tanto tiene esta oxidación de +1. Sería 3 por -2, -6. 2 por 1, 2. -6 más 2, -4. Entonces el azufre debe de ser +4, ¿verdad? Pero aquí tiene un 2 el azufre. Entonces tiene que ser +2, ¿verdad? Para que 2 por +2 me dé +4. Y ya quedan los estados de oxidación. 3 por -2, -6. 2 por 2, 4. -6 más 4, -2. 2 por 1, 2. 2 menos 2, 0. Elementos libres, aquí tenemos al yodo, siempre elementos libres, 0. Estado de oxidación, 0. Este compuesto, oxígeno -2, sodio +1, ¿verdad? 6 por -2, -12. 2 por 1, 2. -12 más 2, -10. ¿Cuánto me falta? Me falta +10, ¿verdad? Pero tenemos 4 azufres, ¿cierto? Entonces, ¿qué número multiplicado por 4 me da +10? 2.5. Exacto, 5 medios, ¿verdad? 2.5. Pero, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Ustedes habían escuchado antes un estado de oxidación decimal? No, ¿verdad? Siempre hemos trabajado con números enteros, ya sea positivo, ya sean negativos o bien ceros, pero nunca decimal, ¿verdad? ¿Eso por qué pasa? Porque pues un estado de oxidación no puede ser de 2.5, no puede ser de 3.8, porque al final de cuentas los estados de oxidación son cargas imaginarias, pero son cargas que el elemento adopta cuando forma un enlace. Es decir, son electrones que puede compartir, ¿okay? Compartir si su estado de oxidación es positivo o bien recibir cuando su estado de oxidación es negativo. ¿Qué es lo que sucede? Este compuesto es especial. Este compuesto se llama tiosulfato de sodio. ¿Ok? ¿Por qué es especial? Porque este compuesto tiene 4 azufres.
Cuando nosotros hacemos la estructura de Lewis de este compuesto, no vamos a tener que ahorita a ver. Cuando ustedes hacen la estructura de Lewis de este compuesto, se dan cuenta que 2 azufres tienen estados de oxidación de 0 y otros 2 azufres tienen estado de oxidación de 5. ¿Ok? Entonces, por eso, como 2 tienen estado de oxidación de 0, 2 tienen estado de oxidación de 5, entonces esos 2 que tienen estado de oxidación de 5, pues hacen las 10 cargas positivas que me hace falta. Pero para fines prácticos, para fines didácticos, se considera que sí, que en el tiosulfato de sodio el estado de oxidación global para el azufre es de 5 medios. ¿Ok? No es correcto, pero es lo que se supone. Muy bien. Por eso, en el único caso cuando ustedes van a tener un estado de oxidación decimal o fraccionario es en este compuesto, que es sulfato de sodio. Nada más. ¿Ok? Vamos a terminar. Sodio, elemento del grupo 1, más 1. Entonces, yodo debe de ser menos 1. Ahora vemos qué elementos cambiaron y qué elementos no cambiaron. ¿Ok? Tenemos al azufre. Al azufre que pasó de más 2, pasó a azufre más 5 medios, ¿verdad? Y tenemos al yodo. Yodo que pasó de 0 a yodo que pasó a menos 1, al ion yoduro. ¿Ok? Ahora hay que ver cómo cambiaron. Vamos a ver el azufre. Azufre de 2 a 5 medios. ¿Qué le pasó al azufre? ¿Se hizo más positivo o se hizo más negativo? Si nos fijamos bien, 5 medios es mayor que 2. O sea, 2 y 2.5, ¿verdad? Entonces, ¿se hizo qué cosa? Se hizo más positivo, ¿verdad? Se hizo más positivo. ¿Qué pasa si se hace más positivo? Se oxida. ¿Okay? ¿Qué pasó con el yodo? Tenemos yodo 0. Pasó a yodo menos 1. Entonces, menos 1 es menor que 0, ¿verdad? Entonces se hizo más negativo. Si se hace más negativo, entonces, ¿qué pasó? Se reduce, ¿verdad? Entonces, ahora ya sé quién se oxidó y ya sé quién se redujo. ¿Ok? Azufre se oxida, yodo se reduce. Entonces, ya tengo quién se oxida y quién se reduce. Me regreso al problema para ver cuál es la opción correcta. ¿Ok? Aquí me dicen, la opción A, el yodo se oxida. Yo encontré que no, que el yodo se reduce. Así que la opción A no es correcta. B, el azufre se reduce. Yo encontré que el azufre se oxida. Entonces B no es correcta. C, el yodo se reduce. Y efectivamente, el yodo se reduce. Y D, el sodio se oxida. Y no es correcta, ¿verdad? Porque el sodio no cambió. ¿Por qué el sodio no cambió? Porque pues no cambió. Porque no teníamos sodio puro para que pasara a sodio más puro. Es la única manera en la que el sodio puede cambiar. El sodio no se puede hacer negativo. Y solamente tiene estado de oxidación o bien 0 si está libre o más 1 cuando se encuentra ya en una molécula. Así que la opción correcta era el yodo se reduce. ¿Okay? El chiste de este problema era encontrarnos con el estado de oxidación fraccionario para el azufre de la molécula del tiosulfato. ¿Ok? ¿Por qué? Porque pues su estructura de Lewis así nos lo dice. Para fines prácticos, el estado de oxidación global va a ser para una fracción. Cuando no se permiten decimales en los estados de oxidación. ¿Okay? Esta es la única excepción. Entonces, ¿alguna duda con este problema? Es básicamente lo que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? Ya aplicado tal cual a un problema bien particular, bien definido. Este tipo de problemas es lo que se pueden encontrar ustedes en el examen. ¿Okay? No tanto así de que identifiques la siguiente reacción, no, sino algo ya más concreto, ¿ok? Así de este estilo. O bien, problemas de este otro estilo, donde nos dice la participación del cobre en la siguiente reacción y nos da la reacción. Opción A, catalizador. B, agente oxidante. C, agente reductor. D, elemento que se oxida y C, se reduce. Entonces me pregunta, el cobre, ¿qué está haciendo en esta reacción? ¿Okay? Es cobre más nitrato de plata, produce nitrato cúprico más plata. ¿Ok? Entonces, me dice, ¿está actuando como catalizador? ¿Es un agente oxidante? ¿Es un agente reductor? ¿O es el elemento que se oxida y se reduce al mismo tiempo? Es lo que dice la opción. Entonces, hay que ver qué es el cobre, ¿ok? Así que lo que tenemos que hacer para poder saber qué es el cobre es que pues, hay que irnos a la pizarra para reescribir la ecuación y poder después encontrar estados de oxidación, ¿ok? Entonces, cobre más
nitrato de plata, balanceada ya la reacción no las da, produce nitrato cúprico más plata. ¿Verdad? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que calcular estados de oxidación. Así que vamos a ver. Aquí tenemos cobre, ¿verdad? Cobre es un elemento libre, en este caso, por eso esta oxidación va a ser de 0. Oxígeno, siempre menos 2, ¿verdad? Aquí me encuentro plata y nitrógeno, ¿cierto? Me encuentro plata y nitrógeno. Yo no sé el estado de oxidación de la plata, ¿verdad? No es algo que hayamos visto y no hay ninguna regla auxiliar que me lo diga. Y tampoco pues el estado de oxidación del nitrógeno, porque el estado de oxidación del nitrógeno puede variar mucho, ¿verdad? Puede ser -3, +5, +4, +2. Entonces, ¿qué puedo hacer ahí? ¿Cómo lo voy a sacar? Bueno, puedo ayudarme de este otro que tengo acá, ¿verdad? Este otro compuesto, QNO32. ¿Por qué me puedo ayudar de él? Porque, no sé si se acuerdan antes, no sé si ya se había dicho, cuando una molécula se forma, por ejemplo, cuando una molécula AB, haz de cuenta, BA es como si fuera un átomo, ¿ok? B es otro átomo. O bien A es una parte de la molécula, B es otra parte de la molécula. ¿Sí? Entonces, A tiene un estado de oxidación positivo. Por ejemplo, vamos a decir que tiene +2. ¿Ok? ¿Por qué? Porque es el que está de este lado. El que está de este lado, del lado izquierdo de la molécula, siempre tiene estado de oxidación positivo. B, vamos a suponer que tiene estado de oxidación de -3. ¿Ok? ¿Por qué? Porque B es el que está al lado derecho de la molécula, tiene estado de oxidación negativo. Así funciona la vida. Siempre el lado izquierdo es positivo, el derecho es negativo. Entonces, cuando una molécula se forma, es decir, cuando dos elementos se unen en la molécula, ¿qué pasa con sus estados de oxidación? Pues sus estados de oxidación son nada más que estos numeritos que están aquí, miren. Esos numeritos, esos son los estados de oxidación. ¿De quién? De el elemento que tenemos del otro lado, ¿ok? Por ejemplo, este 2 que está aquí, este 2 le corresponde al cobre. Y como aquí no hay ningún número, suponemos que hay un 1, que el 1 le corresponde a todo el ion a todo el nitrato de plata, o pronto el grupo nitrato. ¿Ok? Entonces, esa molécula, si la juntamos, sería algo así, como A3, B2, ¿ok? Los estados de oxidación se colocan de manera cruzada. Ese se pone aquí y ese se pone acá, ¿ok? Por ejemplo, ahora vamos a suponer que yo tengo el compuesto A +2, que se une con el compuesto, por ejemplo, BC, ¿okay? Que es -3. Si recuerdan, esta es la forma de ¿qué? De un ion poliatómico, ¿verdad? Es decir, dos o más átomos que tienen una carga, ¿cierto? Es como si tuviéramos este ion, por ejemplo, MnO4-, el que ya vimos en los ejemplos de tarea, el ion permanganato, donde B podría ser Mn, manganeso, y C podría ser el oxígeno, ¿verdad? Y el numerito que tenemos acá arriba no es el estado de oxidación de C, sino que es el estado de oxidación de toda la parte, de toda la molécula, ¿okay? De todo BC. Entonces, ¿qué pasa cuando se unen? Pues nos quedaría algo como esto. Se juntan A, BC, el 3 se viene para acá, se va cruzado para acá y el 2 se va cruzado para acá, sería el 3 aquí, lo cerramos un paréntesis y un 2. ¿Por qué cerramos un paréntesis? Porque este 2 es de toda la molécula, ¿ok? Este 2 que está aquí se viene a un lado, pero no se viene de este lado, del lado de la C, sino que de toda la molécula. Y por eso nos quedaría algo así, ¿ok? Así es como se formulan las estructuras químicas, ¿ok? Todos los compuestos, así es como se arman, de esta manera, ¿ok? Entonces, de esta manera es que nos podemos ayudar un poquito también a saber cuáles son los estados de oxidación cuando no los conocemos. Por ejemplo, si utilizamos este mismo concepto acá en esta parte, en esta molécula, el nitrato cúprico, nos podemos dar cuenta que este 2 que está aquí, como está fuera del paréntesis, este 2 sería el estado de oxidación del cobre. ¿Okay? Entonces el cobre tendría un estado de oxidación de +2. ¿Cómo sé que es positivo? Porque siempre el átomo que está de este lado, del lado izquierdo, siempre es positivo. ¿Ok?
siempre es el positivo. Entonces, si este 2 está aquí en un lado del paréntesis, le corresponde a este átomo que está acá. ¿Ok? ¿Y cómo sé cuál es la carga ahora de todo el guión este? El número que le cae aquí. Como aquí no se ve ningún número, todo el guión tendría una carga de -1. ¿Ok? Cuando me refiero a todo el guión, me refiero a NO3. ¿Ok? Es como si tuviéramos, por ejemplo, esto. NO3 menos. ¿Ok? Donde el menos no es el estado de oxidación del oxígeno. ¿Ok? Tampoco es el estado de oxidación del nitrógeno, sino que es de todo el guión. ¿Ok? De todo el guión. Entonces, con esto yo me puedo ayudar para sacar esta oxidación aquí. ¿Cómo? Pues voy a omitir la parte de que el oxígeno era -2. ¿Y en qué me voy a fijar? Que yo, gracias a este compuesto, supe que el estado de oxidación de todo el ion nitrato es -1. Es decir, toda esta parte NO3 tiene estado de oxidación -1. ¿Okay? Entonces, si todo tiene estado de oxidación -1, ¿cuánto debe tener la plata para que la suma sea 0? Pues debe de tener +1, ¿verdad? Porque +1 y -1 va a 0. El -1, ¿dónde lo saqué? De aquí, ayudándome de acá. ¿Ok? Entonces ya saqué el de la plata. Ahora voy a sacar el de, pues, el del nitrógeno y el del oxígeno, así por así decirlo, libres, no los ocupo. ¿Por qué no? Porque si nos damos cuenta, tenemos NO3 aquí. Acá tenemos NO3 también. ¿Eso qué significa? Que el nitrógeno y el oxígeno no cambiaron. Porque tenemos lo mismo aquí y lo mismo acá, ¿ok? Unido a otro elemento, a la plata en este caso, al cobre en este caso, pero es exactamente el mismo, ¿verdad? El mismo ion. Si es el mismo ion, significa que sus estados de oxidación no cambiaron, ¿ok? Si tuviéramos, por ejemplo, acá en lugar de NO3, por ejemplo, NO2, entonces sí, ya hubiera cambiado su estado de oxidación. Pero como no cambió, entonces no hay necesidad de que saque sus estados de oxidación, porque de ley yo sé que no cambiaron. Lo único que puedo decir es que este era -1 y dejarlo así en paréntesis, ¿ok? Nada más para yo visualizarlo más fácil. Y acá pues también no ocupo sacar del nitrógeno del oxígeno porque yo sé que no cambió, ¿ok? Porque es el mismo compuesto aquí y el mismo compuesto aquí. Luego tengo plata sola. La plata sola es 0, ¿verdad? Porque es un elemento libre. Su estado de oxidación es de 0. Entonces, ahora yo tengo que ver quién cambió y quién no cambió. Para así saber lo que me pregunta el problema, ¿verdad? Que es básicamente cuál es la función del cobre en esta reacción. Entonces, tenemos cobre, el cobre cambió, pasó de cobre 0 a cobre 2, a cobre +2, ¿verdad? De cobre 0 a cobre +2. La plata también cambió, ¿verdad? Pasó de plata +1 a plata 0. ¿Cierto? Esas son las reacciones que cambiaron. Esas son las semi-reacciones y los elementos cambiaron. Ahora vamos a ver el cobre. ¿Qué pasó con el cobre? Pasó de 0 a +2, ¿verdad? Se hizo más positivo. Entonces, si se hace más positivo, ¿qué significa? Significa que se oxida. Si se oxida, ¿qué agente es? Es el agente contrario, ¿verdad? O sea, el agente reductor. Ahora vamos a ver la plata. La plata pasó de +1 a 0. Es decir, se hizo más negativa. Si se hace más negativa, ¿qué significa? Que se reduce. Ver que se reduce es sencillo, porque, es decir, no, pues se hizo más negativa, no, pues se hizo más pequeña la carga, se hizo cada vez más negativa, se hizo más pequeña, se reduce. Es más fácil de entender que el oxidar. ¿Ok? Entonces, se reduce. Si se reduce, ¿qué agente es? Es el agente contrario. O sea, el agente oxidante. ¿Ok? Entonces ya los tengo, agente reductor y agente oxidante. Pero a mí el problema me pregunta, ¿cuál es el papel del cobre? ¿Qué hace el cobre? Entonces vamos a ver, ¿el cobre quién es? Es el agente reductor, ¿verdad? Entonces vamos a las respuestas, a ver si en alguna está lo que yo saqué. La opción A me dice catalizador, ¿ok? Primeramente vamos a ver qué es un catalizador, ¿ok? Un catalizador es básicamente una sustancia que se encarga de acelerar una reacción, ¿ok? El catalizador tiene una característica muy importante por la cual lo podemos identificar, y es que al final de la reacción se recupera, ¿ok? Es decir, si nosotros ponemos un catalizador en esta reacción, por ejemplo, colocamos un catalizador en la parte de los activos, en la parte de los productos lo vamos a obtener nuevamente,
¿ok? El catalizador no va a sufrir ningún cambio. El catalizador lo vamos a recuperar de manera pura, como lo colocamos al inicio, ¿ok? Entonces, en esta reacción no tenemos ningún elemento que hayamos recuperado, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos cobre al inicio como reactivo y al final tenemos nitrato de cobre, es decir, el cobre reaccionó, así que el cobre no puede ser un catalizador, porque los catalizadores no reaccionan. Los catalizadores solamente se encargan por diversos mecanismos de aumentar la velocidad de la reacción, ¿ok? O bien aumentar el rendimiento de la reacción, pero principalmente la velocidad de la reacción. Entonces, tenemos otro compuesto nitrato de plata que terminó con plata sola, ¿verdad? Entonces, el nitrato de plata tampoco puede ser un catalizador. Pero aquí preguntan del cobre. Entonces, el cobre, como no se recupera cobre al final, puro, entonces no es el catalizador. Si al final de la reacción tuviéramos, por ejemplo, esto, más Cu, o sea, más cobre, entonces sí, el cobre pudiera haber sido un catalizador, porque tenemos cobre al inicio y cobre al final. ¿Okay? Pero como no, entonces el cobre no es un catalizador. Un agente oxidante. Nosotros dijimos que el cobre no era el agente oxidante, ¿verdad? El agente oxidante era el nitrato de plata, donde el elemento que ejercía la función era la plata. Agente reductor, sí. Nosotros encontramos que el cobre fue el elemento que se oxidó, por lo tanto fue el agente reductor. La opción de elemento que se reduce y se oxida. Esta opción D es absurda. ¿Por qué? Porque un elemento, pues, un mismo elemento no se puede oxidar y no se puede reducir al mismo tiempo. Bueno, sí se puede, pero en reacciones muy particulares, ¿ok? Reacciones donde, por ejemplo, entre cobre puro y obtengamos, por ejemplo, en los metales no funciona. ¿Por qué? Porque tendríamos que tener, por ejemplo, si metemos un elemento puro, en este caso cobre puro, su estado de oxidación es 0. Los elementos solamente pueden tener estados de oxidación positivos, por lo tanto los elementos metálicos siempre se van a oxidar. ¿Ok? A menos que metamos, por ejemplo, en este caso, un elemento metálico unido en un compuesto, donde ya tiene un estado de oxidación que no es 0. Entonces sí, lo puede disminuir, por lo tanto se va a reducir. Pero nunca será negativo, ¿ok? Los metales nunca tienen estados de oxidación negativos. Esto de elemento que se reduce y se oxida se puede encontrar principalmente en metales que tienen un estado de oxidación muy elevado, por ejemplo, manganeso, que tiene estado de oxidación más 7, más 5, ¿okay? O elementos como el cloro, que tiene estado de oxidación menos 1, más 1, más 3, más 5, más 7, y todos los halógenos del flúor. ¿Okay? Pero en los metales regularmente no. Entonces, la opción correcta es agente reductor. ¿Alguna duda con estos dos problemas que están aquí, que hemos resuelto hasta ahorita? Bueno, no hay dudas, ¿verdad? Está bien. Entonces vamos a resolver el último problemita, ya para dejar esto. Entonces vamos por último problema, ya para cambiar de tema. Dice, de las siguientes afirmaciones, identifica la correcta para la reacción. Y nos da una reacción, ¿ok? Y nos dice, el zinc se oxida, el hierro se reduce, el zinc se reduce, el hierro se oxida. Entonces nos da esta reacción, zinc más sulfuro de hierro produce sulfuro de zinc más hierro. Entonces me pregunta básicamente, ¿quién se oxida y quién se reduce? Y además, ¿quién es el agente oxidante y quién es el agente reductor? Exactamente lo mismo que ya hemos visto, ¿verdad? Entonces vamos para el problema. Borramos todo esto que está aquí. Teníamos que la reacción es zinc más sulfuro de hierro produce sulfuro de zinc más hierro. Y ya tenemos la reacción, ¿verdad? Entonces hay que ver qué elementos se oxidan, qué elementos se reducen. ¿Cómo hacemos eso? Identificando estados de oxidación. Esta oxidación de elementos solo, zinc, 0. Esta oxidación de esta molécula, aquí hay que ayudarnos de una regla auxiliar. La regla auxiliar que nos dice que si el azufre está del lado derecho de la molécula,
su estado de oxidación será de -2, ¿ok? Porque es el ion sulfuro. Entonces aquí tenemos al azufre -2. Por lo tanto, el hierro tiene que ser +2. ¿Ok? Y ya tenemos. Ahora de este lado, en la misma regla. Si el azufre está del lado derecho de la molécula, su estado de oxidación es de -2. Por lo tanto, el zinc +2. Hierro, 0, porque es un elemento libre. ¿Ok? Entonces, hay que ver quiénes cambiaron y quiénes no. Tenemos que el zinc pasó de zinc 0 a zinc +2, ¿verdad? El hierro pasó de +2 a hierro 0. ¿Qué pasó con ellos? El zinc de 0 a +2. ¿Se hizo qué cosa? Se hizo más positivo, ¿verdad? Si es más positivo, ¿qué significa? Que se oxida. Si se oxida, ¿qué agente es? Este es el agente contrario, o sea, el agente reductor. ¿Cierto? Y listo. Ahora hierro. El hierro pasó de hierro +2 a hierro 0. Es decir, ¿se hizo qué cosa? Se hizo más negativo, ¿verdad? Si hace más negativo, ¿qué significa? Que se reduce. Si se reduce, ¿qué agente es? Es el agente contrario, ¿verdad? O sea, es el agente oxidante. Entonces, listo. De ahí identifiqué qué elemento se oxida, qué elemento se reduce y ya tengo a mi agente oxidante y mi agente reductor. Entonces, vamos al problema para ver dónde están las opciones y ver quién es la correcta. Opción A, el zinc se oxida. Y sí, el zinc se oxida. ¿Ok? Nosotros ya encontramos que el zinc se oxida. ¿Verdad? Nosotros ya dijimos que el zinc era el que se oxidaba. ¿Por qué? Porque es el más positivo. Opción B, el hierro se reduce. Si nosotros nos acordamos de las posibles respuestas, en la que encontramos es que efectivamente el hierro también se reduce. ¿El zinc se reduce? No, ¿verdad? El zinc se oxida. ¿El hierro se oxida? No, el hierro se reduce. Entonces, las dos opciones que tenemos aquí serían correctas. Ahora, ¿quién es el agente oxidante? Pues yo encontré que el que se oxida es el agente contrario, o sea, el agente reductor, ¿verdad? Entonces, el agente oxidante va a ser el elemento que se reduce. Entonces, ¿quién se reduce? El hierro. ¿Quién es el agente oxidante? El sulfuro de hierro, ¿ok? Específicamente el hierro. ¿Quién es el agente reductor? El agente reductor va a ser el elemento que se oxida. ¿Quién se oxida? El zinc. Entonces, ¿quién es el agente reductor? El zinc. Y listo. Ya tenemos agente oxidante, agente reductor, quién se oxida y quién se reduce. Entonces, como ya, ese es el último problema ya de estos, ¿ok? De agente reductor, agente oxidante, de quién se oxida, quién se reduce. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahorita sobre estos problemitas que hemos visto? Porque ya vamos a cambiar de tema, ¿ok? Sí, siempre que un elemento se encuentre solito es porque va a tener esta oxidación de 0, ya por regla, ¿ok? Por definición. Y ya que se encuentre unido a algo más, entonces ya no es 0 su estado de oxidación. Bueno, entonces vamos a cambiar de tema ya, ¿ok? Ahora nos vamos a meter ya en lo que es disoluciones, ¿ok? Ya hemos visto cálculos de estequiometría, ya hemos visto un poquito de teoría tipos de enlace, ya hemos visto al inicio, cuando estábamos en presencial, vimos un poquito de lo que era propiedades periódicas, teoría atómica, ¿verdad? Todo eso, todo lo que vimos al inicio, lo vamos a ver al final ahora, ¿ok? Nada más para dar cuenta que donde nos quedamos, volver a empezar y luego regresar. Para seguir con el programa y después regresarnos a ver todo eso, porque estoy segurísimo que pues ya se nos olvidó, ¿verdad? Entonces lo vamos a repasar. Y ya para comenzar a hacerles examen. Entonces, disoluciones, ¿ok? Para saber qué es una disolución, tenemos que recordar este diagrama. Este diagrama yo se los puse, creo que en la primera clase. Ese diagrama, ¿ok? Diagrama, la materia. La materia, ¿qué es la materia? La materia es todo aquello que se caracteriza por tener masa y ocupar un espacio, ¿ok? Entonces, si algo tiene masa y algo ocupa un espacio, es materia, ¿ok? ¿Dónde ocupa un espacio? Pues donde sea. Todo aquello que ocupa un espacio y tenga masa es materia.
La materia se clasifica principalmente en sustancias y en mezclas. ¿Okay? Las sustancias pueden ser de dos tipos, o bien pueden ser elementos o bien pueden ser compuestos. Un elemento es una sustancia que no se puede separar en otra más sencilla por un método. Aquí no es métodos químicos, es métodos físicos. ¿Okay? Los elementos son sustancias que no se pueden separar en otros más sencillos por medios físicos. ¿Okay? Por métodos químicos, por ejemplo, sí, por ejemplo, separar los elementos en sus componentes, en electrones, protones y neutrones. Los compuestos ya son un poquito más complejos. Y los elementos son tal cual los elementos que conocemos de la tabla periódica. Los compuestos ya es la unión de dos o más elementos, ¿ok? Estos compuestos, en ellos sus átomos se encuentran unidos. ¿Se encuentran unidos mediante qué? Mediante enlaces. ¿Okay? Enlaces, ya sea enlaces covalentes polares, covalentes no polares, enlaces iónicos, enlaces covalentes coordinados, todos esos tipos de enlaces. ¿Okay? En cambio, los elementos, si se unen entre ellos, se unen mediante fuerzas intermoleculares, fuentes de hidrógeno, fuerzas de Van der Waals, fuerzas de Londres. ¿Okay? Los compuestos se pueden separar en elementos por medios químicos, más no por medios físicos. ¿Okay? Las sustancias tienen una composición definida y tienen propiedades distintas, ¿ok? Si dos sustancias tienen la misma propiedad, eso es imposible. Tienen que tener propiedades distintas y una composición también distinta, ¿ok? Aquí tenemos tipos de sustancias. Las sustancias pueden ser tanto moléculas o compuestos como elementos puros, ¿ok? Pero esta parte de aquí no nos interesa ahorita. Todas las sustancias, esto no nos interesa. Lo que nos interesa es esto, mezclas. La materia se puede clasificar en mezclas. Una mezcla es básicamente la combinación de dos o más sustancias. En las mezclas, en esta combinación de dos o más sustancias, se conservan las propiedades de cada una de ellas. ¿Ok? Es decir, se combinan dos o más sustancias donde cada una de ellas conserva sus propiedades que las distinguen. Ejemplos de mezclas, comúnmente conocemos el aire. El aire es un ejemplo de una mezcla, está compuesto principalmente por gases como nitrógeno, oxígeno, algunos gases nobles como argón, gases de efecto invernadero, dióxido de carbono, monóxido de carbono, los óxidos de azufre, los óxidos de nitrógeno. Los refrescos, que pues básicamente nadie sabe de qué son compuestos, lo único que sabemos es que es agua carbonatada, hay mucho azúcar, agua con dióxido de carbono y mucho azúcar. El cemento es una mezcla también, aunque no lo crean, aunque no lo parezca, una mezcla compuesta por diferentes minerales, principalmente los de calcio, los sulfatos de calcio. Entonces las mezclas pueden ser casi cualquier cosa que sea una combinación de dos o más sustancias. Si no tenemos dos sustancias, entonces se queda en una sustancia pura, no puede ser una mezcla. Las mezclas pueden ser mezclas homogéneas o mezclas heterogéneas. Eso pues ya todo el mundo lo sabemos, ¿verdad? Una mezcla homogénea es aquella que es uniforme. Es decir, si nosotros tomamos una porción de cualquier zona de esa mezcla, o sea, si nosotros tenemos, por ejemplo, un vasito, por ejemplo, aquí, tenemos este vaso con agua. Esta agua tiene agua y sal. ¿Okay? Si nosotros tomamos una porción, por ejemplo, de aquí de abajo, las características de esta porción deben de ser las mismas que si tomamos una porción de acá de arriba. Es decir, tiene que tener la misma cantidad de sal, por ejemplo. Esto es una mezcla homogénea. En cambio, una mezcla heterogénea es una mezcla no uniforme. Es decir, si nosotros tomáramos, por ejemplo, de esta agua con aceite, si nosotros tomamos una porción de esta parte de aquí, va a tener una concentración de aceite. Y si tomamos una porción de aquí, va a tener una concentración muy distinta de aceite. Es decir, no es una mezcla homogénea, no es una mezcla uniforme. En cambio, las mezclas homogéneas sí son uniformes. ¿Ok? Entonces, las mezclas básicamente son sistemas formados por la mezcla, bueno, sí, obviamente, ¿verdad? Son sistemas formados por dos o más sustancias.
Bueno, aquí me marca que queda 1 minuto nada más, así que creo que hasta aquí vamos a llegar. Entonces, quédense con que las materias se clasifican en sustancias y en mezclas. Las mezclas, que es lo que nos interesa ahorita, pueden ser homogéneas, heterogéneas. Y hay distintos tipos de mezclas: suspensiones, emulsiones, coloides y disoluciones, que esta es la que nos interesa.